Bien, doctores, vamos a ver la parte de fisiología en el embarazo, ¿ya? Miren, en el ovario, lo primero que tienen que recordar es el desarrollo de los folículos, ¿no? Recuerden que eso que viene a ser la ovogénesis es estimulado por la folículo estimulante, ¿no? La FSH es la que estimula la ovogénesis. Luego la ovulación, que es la expulsión del ovocito secundario. Entonces acá tenemos el ovocito secundario, que recuerden se expulsa en metafase, ¿no? En metafase 2, porque ahí se había quedado. Y recuerden que para ello hay un pico de LH, la LH es la que hace la ovulación, pero previo a este pico de LH hay un pico de estradiol, ¿no? Por eso acá deben recordar de fisiología que hay un feedback positivo. Ya está. Un segundo proceso importante, ¿no es cierto?, viene a ser lo que se produce acá, en el tercio externo de la trompa de falopio, o también conocido con el nombre de ampolla. Ahí que se va a producir la fecundación, ¿no es cierto? Ahí se produce la unión de gametos, conocido con el nombre de fecundación. ¿Cuánto dura? 24 horas. ¿Ya? La fecundación dura 24 horas y tiene 3 etapas, que es lo que debes recordar. ¿Ya? Tiene 3 etapas. La primera etapa es cuando atraviesa la primera fase la corona radiada, la segunda es la zona pelúcida y la tercera es la fusión de pronúcleos, que se llama singamia. ¿Ya? Singamia. Para la corona radiada, que es la primera capa que tiene que atravesar el espermatozoide, se utiliza una enzima, que es la hialuronidasa, ¿no? En la segunda capa, la zona pelúcida, que son glicoproteínas, tienes que acordarte que acá hay 2 reacciones. La llamada reacción acrosomal, doctores, donde se libera enzimas hidrolíticas para degradar la zona pelúcida. Entonces esa liberación de enzimas se llama reacción acrosomal. Y la otra es la reacción de zona, o también llamada reacción cortical, por si acaso. Reacción de zona o cortical, donde se va a evitar la polispermia. Se evita la polispermia con la reacción de zona. ¿Por qué? Porque la reacción de zona consiste en bloquear la entrada de otro espermatozoide, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama reacción de zona y con eso evitamos la polispermia. Muy importante entonces. Y la singamia es la fusión de los pronúcleos, con lo cual se restaura la carga genética, es decir, se forma el huevo o cigoto, ¿no? Que va a ser diploide, porque se fusionan los 2 pronúcleos. Muy bien, una vez que se ha producido eso, como ustedes pueden ver en el gráfico, el huevo cigote va dividiéndose por mitosis y va recorriendo la trompa de falopio, ¿no? Hasta que alcanza una estructura de 16 a 32 células, ¿no? Eso se va a conocer con el nombre de mórula, ¿ya? De mórula. Y luego alcanza este periodo que viene a ser blástula o blastocisto. Y en este estadio, miren, se va a producir la implantación. Justamente eso es pregunta examen, ¿no? ¿En qué estadio se implanta, o también llamado anidación, en el periodo de blastocisto? ¿Ya? Se implanta o se anida. Recuerden acá los tiempos, ¿no? Entonces la fecundación dura 24 horas, el recorrido, ¿no es cierto?, por la trompa y la formación de mórula. La mórula se forma al tercer, cuarto día y la implantación se da al sexto, séptimo día post-fecundación. Todo es con respecto a la fecundación. Y si lo quieres relacionar con respecto a la ovulación, le tienes que aumentar un día nomás. ¿Ya? Con respecto a la fecundación, 3-4 días mórula, 6-7 días blastocisto y que se implanta, ¿no? Al sexto, al séptimo día posfecundación se implanta. Miren dónde se va a implantar el blastocisto. El blastocisto se implanta en el fondo uterino, en este endometrio secretor que vamos a conocer con el nombre de decidua, ¿no es cierto? Entonces la decidua, acá, es el endometrio secretor, que es donde se va a implantar el blastocisto. ¿Ya? Entonces esta es la decidua y ahí se implanta el blastocisto. Producto de esta implantación se va a formar una estructura que se conoce con el nombre de trofoblasto. ¿Ya? Trofoblasto, que es el que posteriormente, como vamos a ver, va a dar origen a la placenta. ¿Ya? A la placenta. Muy bien, eso es entonces con respecto al desarrollo ovular, la fecundación y la implantación.
Luego venimos por acá con respecto a las hormonas en el embarazo, ¿ya? Una hormona que tienes que recordar que se eleva y tiene su pico máximo en el primer trimestre viene a ser la beta-HCG, ¿ya? ¿Por qué mides la subunidad beta y no la alfa? Porque la alfa la comparte con otras hormonas, ¿no? Como la TSH, la LH y la FSH. Por eso la subunidad específica es la beta, ¿ya? Entonces la beta-HCG es una hormona glucoproteica que es producida por el sincitio trofoblasto, ¿ya? Es producida por el sincitio trofoblasto, duplica su valor cada 48 horas. Duplica su valor cada 48 horas y tienen que recordar que va a tener como función mantener al cuerpo lúteo funcional durante las primeras 10 semanas. Es decir, eso se llama función luteotrófica. ¿Para qué mantenemos al cuerpo lúteo las primeras 10 semanas del embarazo? Para producir progesterona, ¿no? Para producir progesterona. Esa es su función. ¿Para qué sirve en la práctica? Porque hace diagnóstico precoz, ¿correcto? Precoz del embarazo. Hace diagnóstico precoz del embarazo, porque lo podemos medir, ¿correcto? Lo podemos medir a partir de las 24 horas de la implantación. Entonces, ¿se acuerdan esta implantación donde formaba el trofoblasto, ¿no? Y una parte de este trofoblasto, que es el sincitio trofoblasto, es el que va a formar el beta-HCG. Entonces, a partir de las 24 horas de la implantación, ya puedo dosar beta-HCG, o a partir de los 6 o 7 días, que es lo mismo, ¿no? 6, 7 días, pero con respecto a ¿qué? A la fecundación. U 8, 9 días, dijimos, le aumentas un día, si es con respecto a la ovulación. O con respecto a la fecha de última regla, es decir, la menorrea, a la tercera semana de embarazo. Ya puedes medirla en sangre o a partir de la quinta semana de embarazo ya lo puedes medir en orina. Por eso es que te hace el diagnóstico precoz del embarazo. Y miren, su pico máximo de secreción es en el primer trimestre. Puede llegar a valores de hasta 50.000, ¿no? De hasta 50.000. Muy bien. Luego otra hormona que tienes que recordar que empieza a aumentar y se hace, ¿no es cierto?, muy elevada durante todo el embarazo y va a ser la hormona más importante del embarazo, es la progesterona, ¿ya? La progesterona, esta sí es una hormona esteroidea derivada del colesterol, ¿no es cierto?, es la más importante en el embarazo, ¿ya? Sin progesterona no hay embarazo, recuerden. ¿Por qué? Porque tiene 3 funciones. Uno, es el que forma la decidua, es el que va a formar el endometrio secretor. Segundo, baja la inmunidad celular, función del linfocito Th1. Entonces, la progesterona es la encargada de la tolerancia inmunológica, ¿ya? De la tolerancia inmunológica, porque al bajar la inmunidad celular evita que se rechace al embrión, al nuevo ser. ¿Estamos? Y relaja músculo liso, en este caso del útero, por lo tanto es tocolítico endógeno, relaja el músculo liso del útero, ¿ya? Recuerden que la progesterona se produce en las primeras 12 semanas del embarazo. ¿Por quién? Por el cuerpo lúteo. Pero pasadas las 12 semanas del embarazo, ¿quién lo produce? La placenta, ¿ya? Entonces, en las primeras semanas, el cuerpo lúteo lo produce. Es por eso que ¿quién se encargaba de mantener el cuerpo lúteo funcional? La beta-HCG, recuerden, en su función luteotrófica, ¿ya? En su función luteotrófica. Muy bien. ¿Qué otra hormona vamos a recordar? También, ¿no es cierto?, lo que viene a estar acá es otra hormona que aumenta durante todo el embarazo, que el estrógeno, ¿no? ¿Cuál es el estrógeno más abundante en el embarazo? El que aumenta más es el E3, el estriol, ¿ya? Ese es el que aumenta más. Luego, en segundo lugar, está la estrona. Y en último lugar está el estradiol, ¿correcto? Por eso cuando te preguntan ¿cuál es el estrógeno del embarazo? El estriol. Y el que baja más
Miren, como se están dando cuenta, el que disminuye más es el estradiol, que tiene más potencia, ¿verdad? Por eso es que el embarazo es un reposo estrogénico, doctores, es un reposo estrogénico. Muy bien, ¿qué otra hormona también podemos comentar por acá? La otra hormona que podemos comentar es también producida por la hipófisis, ¿no es cierto? Y que va a aumentar también en el embarazo, que viene a ser la prolactina. ¿Ya? La prolactina es la principal hormona producida por la hipófisis. Entonces el embarazo es un estado de hiperprolactinemia durante la gestación, ¿no? Es un estado de hiperprolactinemia fisiológica. Muy bien. Y la hormona que va a aumentar en el último trimestre, ¿ya? Empieza a aumentar en el último trimestre. ¿Quién es esa hormona? El lactógeno placentario. Miren dónde aumenta. Su pico máximo es en el tercer trimestre, ¿ya? ¿Y para qué sirve el lactógeno placentario? El lactógeno placentario, que es una hormona también glucoproteica, al igual que la beta-HCG, glucoproteica, permite el crecimiento fetal, ¿correcto? Permite el crecimiento fetal. Y para ese crecimiento fetal, como es un proceso, ¿no es cierto?, que va a demandar energía, el lactógeno placentario lo que hace es proporcionar glucosa. ¿De quién? De la madre hacia los capilares fetales. Eso es lo que hace el lactógeno placentario, permitir el paso de glucosa de la madre al feto. ¿Para qué? Para que el feto tenga energía, para que pueda crecer. Pero para eso hace una insulinoresistencia, y eso fue pregunta de examen. El lactógeno placentario induce una insulinoresistencia y por eso el embarazo es prodiabetogénico, ¿ya? Prodiabetogénico. Por eso esta hormona está relacionada a la diabetes gestacional. Recuerden. Muy bien. Con respecto a los anexos, acá vamos a comentar los anexos. ¿Estamos? Con respecto a los anexos, tenemos lo siguiente. Tenemos en primer lugar, podemos mencionar acá, ¿no es cierto?, a una estructura, miren, ovalada, que la estamos viendo ahí, que se conoce con el nombre de saco vitelino, ¿no? Saco vitelino. Ya está. ¿Qué función tiene el saco vitelino? El saco vitelino tiene una función muy importante en el primer trimestre. Es el que nutre en el primer trimestre al embrión, porque todavía no está formado la placenta. Forma glóbulos rojos, eso se llama hematopoiesis, ¿no es cierto? Hematopoiesis mesoblástica, cuando lo forma el saco vitelino. Forma las células de las gónadas. La ovogonia, la espermatogonia, en el caso del varón, derivan del saco vitelino, ¿no? Y produce, recuerden, este marcador que es el alfa-fetoproteína, que es un marcador de cromosomopatías, malformaciones, y lo utilizamos también en urología como marcador de cáncer de testículo. Tenemos luego por acá, miren, este anexo también, que estoy señalando por ahí, que es alantoides. El alantoides es una estructura que va a formar parte del cordón umbilical. Y recuerden que su persistencia va a formar el llamado uraco. ¿De dónde deriva el uraco? De alantoides. Muy bien. Otra estructura importante que vamos a tener es esto, ¿no? El cordón umbilical. ¿Estamos? Entonces acá tenemos el cordón umbilical. El cordón umbilical, recuerden, normalmente a término, ¿ya? A término tiene una longitud aproximada de 50 centímetros y un diámetro de 2 centímetros, ¿ya? A término. Y lo que te debes acordar del cordón umbilical es que cuando yo hago un corte transversal, tengo que ver, ¿no es cierto?, la particularidad de una vena, que la voy a pintar de rojo, y dos arterias, que la voy a pintar de azul. Y ahí tú ves el famoso signo de Mickey Mouse. Entonces, las arterias umbilicales son dos y están pintadas de azul porque transportan CO2.
y la persistencia en el adulto forma las arterias vesicales superiores, ¿no? Arterias vesicales superiores y el ligamento también umbilical son derivadas de la arteria umbilical. En cambio, la vena umbilical, que es solo una, ¿no? Hay una sola vena umbilical. ¿Por qué le he pintado de rojo? Porque esta vena umbilical, al igual que la vena pulmonar, transporta oxígeno, ¿ya? Transporta oxígeno. ¿Y qué va a formar esta vena umbilical? En el adulto forma el famoso ligamento de Teres o ligamento redondo del hígado, ¿no? Ligamento de Teres o ligamento redondo del hígado. Todo esto está rodeado, recuerden, está rodeado por la famosa gelatina de Wharton. Gelatina de Wharton, ¿no? Que contiene colágeno tipo 4. Colágeno tipo 4. Muy bien, entonces esa es la composición del cordón umbilical. Acá debes recordarte que hay una malformación más frecuente. Esa malformación más frecuente es la presencia de una sola arteria umbilical. Entonces tú tienes acá la vena de rojito y la arteria, una sola arteria, porque la del lado izquierdo es la que degenera más frecuentemente. Entonces se presenta una arteria. Entonces esta malformación se llama arteria umbilical única, ¿da? Arteria umbilical única. Cuando tengas esta malformación, ¿qué debes buscar en el recién nacido? Malformaciones congénitas, ya sea geniturinarias o ya sea abdominales. Ese es el dato. Por eso que debes pedir al recién nacido ecografía. Le pides al recién nacido para descartar una malformación congénita, ¿ya? Ese es lo que debes recordar del cordón umbilical. Luego tienes por acá lo que viene a ser el líquido amniótico, ¿ya? El líquido amniótico. Entonces el líquido amniótico es una estructura muy importante, ¿no? Que tiene un pH alcalino, 7.4, transparente, compuesto de agua, electrolitos, etcétera, que en las primeras 20 semanas lo produce la mamá por un trasudado del plasma. Entonces es producido por la mamá por un trasudado. Pasadas las 20 semanas lo produce el feto. Viene a ser la orina fetal. Entonces ese es el origen del líquido. En las primeras 20 semanas la mamá por un trasudado del plasma y pasadas las 20 semanas la orina fetal es el principal componente del líquido amniótico. ¿Y cómo se elimina? ¿Cómo se excreta? Recuerden, el principal mecanismo de excreción es la deglución, ¿ya? Es la deglución. El bebito deglute el líquido amniótico, ¿ya? Deglute el líquido amniótico. ¿Cuánto es el volumen a término? 1 litro. El volumen del líquido amniótico a término en una gestante es 1 litro. ¿Qué función tiene? Tiene muchas funciones. Tiene función amortiguadora, ¿no? Termorreguladora y también, muy importante, participa en la maduración de los pulmones. Participa en la maduración pulmonar. Por eso acuérdate que el oligohidramnios está asociado a hipoplasia pulmonar, ¿no? El oligohidramnios está asociado a hipoplasia pulmonar. Muy bien. Y dejamos para el final el más importante, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más importante? Viene a ser la placenta, ¿no es cierto? Esta estructura que se forma derivada del trofoblasto, ese es el origen de la placenta deriva del trofoblasto, Tiene un origen feto-materno. ¿Por qué? Porque la parte materna se va a conocer con el nombre de decidua basal. Decidua, pero ojo, basal es la parte materna. Y la parte fetal se va a llamar corión frondoso. Esa es la parte fetal, corión frondosa. Y la parte materna es la decidua basal. De ahí se forma la placenta. La placenta tiene que tener una buena circulación, ¿ya? Y para ello hace un remodelado vascular que se conoce con el nombre de oleadas de placentación.
y hay dos oleadas, ¿no? Entonces acá ubiquémonos, esta primera parte que ves arriba, ¿no? Esta primera franja es el endometrio y esta última parte es el miometrio. Entonces quiero que vean, miren, esto que son las células del trofoblasto, que tienen capacidad invasiva, ¿ya? Específicamente es el sincitio trofoblasto. Ese sincitio trofoblasto tiene capacidad invasiva y las células, miren cómo invaden, ¿no?, la porción endometrial de estos vasos que se conocen con el nombre de arterias espirales, que son las ramas finales de la arteria uterina. Entonces, cuando las células del trofoblasto invaden a las arterias espirales en la porción endometrial, eso se llama la primera oleada de placentación, cuando llegan a la porción endometrial. Y eso pasa entre la semana 9 y semana 12 del embarazo, ¿verdad? Pero cuando ya las células del trofoblasto, miren hasta dónde ha llegado, hasta la porción miometrial de las arterias espirales, eso se conoce con el nombre de segunda oleada. Y eso ya es entre la semana 18 y la semana 20, ¿no? Entonces han terminado de invadir las células del trofoblasto a las arterias espirales. Al invadir la capa muscular de las arterias espirales, ¿qué están produciendo, doctores? El aumento de la luz de la arteria espiral. Es decir, han producido un remodelado vascular. Han hecho un remodelado vascular, un proceso de angiogénesis que es estimulado por el factor de crecimiento endotelio vascular. Está implicado en ese remodelado, ¿ya? Entonces, de lo que era la arteria espiral, de lo que era un vaso pequeñito con una gruesa capa muscular, ¿ya?, producto de estas oleadas de placentación, se convierte en un vaso grande que no tiene capa muscular. Ese es el remodelado. Invade la capa muscular las células del trofoblasto y desaparece la capa muscular. Entonces, este remodelado, ¿qué va a permitir? Que la arteria espiral tenga más flujo y tenga menos resistencia. Eso es lo que se consigue. Aumentar la perfusión, aumentar el flujo y disminuir la resistencia, ¿ya? Muy bien. De tal manera que la circulación uteroplacentaria, ¿no?, ¿cuánto consume? 15% del gasto cardíaco se consume en el útero a término, ¿ya? Debido a este remodelado. Se lleva el útero 15% del gasto cardíaco, que más o menos es 450 a 750 mililitros por minuto, ¿ya? Mililitros por minuto. Muy bien. Entonces, esa es la estructura funcional de la placenta. Muy bien. En cuanto a sus características macroscópicas, recuerden que el peso de la placenta a término puede llegar a 500 gramos, ¿no? El diámetro o el espesor en este caso va a llegar a 20 centímetros, ¿no es cierto? 20 centímetros de diámetro. Y la unidad funcional de la placenta, recuerden, la unidad microscópica de la placenta se va a conocer con el nombre de vellosidades coriales, ¿no? Las famosas vellosidades coriales es la unidad funcional, ¿no? Y tenemos que las vellosidades coriales están hechos de trofoblasto al inicio, luego de tejido conjuntivo y luego de vasos sanguíneos, ¿no? Aparece una estructura o un eje vascular. Cuando la vellosidad corial solo está hecha de trofoblasto, esa es vellosidad primaria. Cuando está hecho de trofoblasto y tejido conjuntivo, eso es vellosidad secundaria. Y cuando ya tiene los tres componentes, que es trofoblasto, tejido conectivo y eje vascular, eso se llama vellosidad terciaria, ¿no? Vellosidad terciaria, que es la vellosidad terminal o madura, porque ya tiene eje vascular. ¿Y cuál es la unidad macroscópica funcional? Los cotiledones, ¿no? Los cotiledones son la unidad macroscópica funcional. Más o menos son de 10 a 12 cotiledones en toda la placenta, ¿ya? En toda la placenta. Muy bien. ¿Cuál es la función de la placenta? Tiene múltiples funciones, pero hay dos que tienes que acordarte, ¿no? La función endocrina, ¿ya? Es decir, produce hormonas, ¿ya? Y la otra función, que es la función de transporte,
difusión de transporte. Muy bien, en el caso de la función endocrina, recuerden que la placenta produce hormonas, ¿ya? Produce hormonas, por ejemplo, ¿no? Hormonas proteicas como la beta-HCG, producida por el sincitio trofoblasto, el lactógeno placentario, también producida por el sincitio trofoblasto, son las dos hormonas glucoproteicas. Pero también esteroideas como la progesterona y estrógenos. Estas dos son esteroideas. Entonces, todo eso es producida por la placenta, ¿no? Recuerden, a partir de las 12 semanas, la placenta se encarga de producir progesterona. Muy bien, y transporte, y por lo tanto nutrición del embrión, ¿no? Nutrición, respiración, etcétera, ¿no? Porque hay intercambio de sustancias entre la madre y el feto. En el espacio intervelloso hay mezcla de sangre. Por eso decimos que la placenta en el ser humano, ¿no? Es hemocoreal. Hay hemocoreal, porque hay mecanismos de transporte o intercambio de sustancias. Entonces tenemos difusión simple, ¿para quién? Para los gases, ¿no es cierto? Difusión simple para el oxígeno, para el CO2. Difusión facilitada para el que utiliza transportadores como GLUT, es decir, la glucosa, ¿no? Acuérdense del GLUT1, que es el que participa en el transporte de glucosa. Luego tenemos el transporte activo. Este transporte activo, recuerden, permite el transporte de aminoácidos. Acuérdate, la primera A, aminoácidos, C, de cationes, calcio, hierro, etc. Y B, de vitaminas hidrosolubles. Y finalmente la pinocitosis. La pinocitosis, que es un mecanismo de transporte que te va a permitir el paso de inmunoglobulina G, que anda como un monómero. Por eso es que puede atravesar la placenta, ¿no? La IgM no puede atravesar la placenta, la insulina, la heparina no atraviesan la placenta por su estructura, ¿no? Ya que son macromoléculas.